Tiempo en el que hemos estado hablando atrás sobre Jesucristo, lo hemos predicado en las iglesias, lo hemos visto en la televisión, Netflix adquirió los derechos para La Pasión de Cristo, la película tan famosa que se hizo, y era una película que mi mujer dijo, oye, pues la volvemos a ver otra vez, y sinceramente a mí no me apetecía verla, no me apetecía porque es una película muy cruda, seguramente realista, y, y es tan cruda, tan real y tan desagradable que no apetece verla, ¿no? Parece que mejor prefieres invertir ese tiempo en otras cosas. También se aprovecharon estos días para que la serie de Chosen, Los Escogidos, estrenara una nueva temporada, en la nueva Última Cena. Yo no he visto nada porque aquí en España, bueno, se estrenó solamente la primera parte de la temporada en cines, pero bueno, nosotros con los niños no teníamos la posibilidad de acercarnos, así que son fechas para que podamos recordar de una forma especial lo que hizo Jesucristo y hoy vamos a estar dando este mensaje que se llama ¿Por qué Jesucristo debía morir? Si nosotros recordamos la película de la Pasión de Cristo, vemos la muerte de Jesús, no solamente esa película, sino cualquier otra, y es una muerte muy cruda, es una muerte muy dura, es una muerte eh, muy, muy desagradable para ver, es una película que obviamente no es para todos los públicos, es una película únicamente para adultos, y ya no solamente para adultos, sino para adultos que tengan el estómago para poder ver lo que sucedió aquel día. Pero la muerte de Jesucristo tenía que ser o tenía que existir. Es decir, era necesaria. Vamos a leer en la palabra Filipenses capítulo 3 versículos del 5 al 12. Nos encontramos un texto muy importante. Dice en la palabra, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Jesucristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por amor de Cristo y ciertamente, perdón, por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y continúa, versículos del 9 en adelante, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Tenemos este mensaje y este corazón del apóstol Pablo a los filipenses, en el cual él está diciendo que el valor de su vida está en haber conocido a Cristo, en tener a Cristo y no todo lo que ha conseguido detrás. El valor realmente que él tiene es el pertenecer a la iglesia, al cuerpo, a la familia de Jesucristo y no a pertenecer a un linaje, a una raza, a una escuela de fariseos. No tenía ese valor. El valor estaba en Jesucristo. Y cuando él conoce a Jesucristo, el apóstol Pablo, todo lo demás pasa a un segundo plano. Incluso la comparación llega a ser tan grande que puedes entender todo lo demás como si fuera una basura. No digo que Pablo eh, lo tomase así, pero es que la comparación es tal. O sea, todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, carece absolutamente de valor cuando yo realmente lo que tengo es a Cristo. En la introducción vemos Isaías 53 del 5 al 6. Y ya vamos a hablar sobre la muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo, el padecimiento de Jesús, era algo que ya estaba profetizado. Isaías 53 es un texto que muchos judíos hoy en día
directamente desconocen. Muchos de ellos, si lo leen, van a pensar que es del Nuevo Testamento, no del Antiguo. Ha habido vídeos en internet de entrevistas que han hecho judíos hablándoles sobre estos versículos, narrándolos, leyéndolos, sin decirles de dónde es y ellos pensar que era del Nuevo Testamento, porque conecta muy bien y es muy evidente lo que leemos con lo que ocurrió. Las palabras son estas: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué Jesucristo debía morir? ¿Por qué? Por nuestras rebeliones, nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos curados y hallar paz en él. Versículo 5, 6. Porque nos hemos descarriado y él tuvo que rescatarnos de nuestro camino, pagando la consecuencia y pagando para limpiar el pecado por nosotros. Como dice el versículo final, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto podía haberlo escrito perfectamente el apóstol Pablo, podría haberlo escrito Juan, podía haberlo escrito Pedro, podía haberse escrito muy fácilmente por cualquiera de los otros evangelios. Sin embargo, es algo que está escrito cientos años atrás. Y es lo que se cumple en la obra de Jesucristo. El pueblo de Dios quería el qué? Quería tener esa paz y ese perdón de los pecados. Quería estar en el camino y poder hallar así una respuesta completa. El problema es que ellos pensaban que su único problema, valga la redundancia, era un problema social, era un problema nacional, era un problema político. Ellos pensaban que el único problema que había en el ser humano era, para ellos, para el pueblo, era que estaba Roma por encima. Y pensaban que si en ese momento llegaba el Mesías y quitaba a los romanos, se acababan los problemas. Pero no entendían lo que ocurría espiritualmente. No comprendían este valor. Pensaban que, bueno, se hacían los sacrificios, se cumplía con la ley, era suficiente, pero Génesis 3 estaba ahí. Y había que hacer la obra completa que ya comenzó en Génesis 3:15. Y cuando ellos se enfrentan a un Jesús que no es agresivo, que no es militar, que no es político, que incluso es revolucionario religiosamente, luchando de tú a frente con los fariseos, lo tienen que rechazar, porque no es el Cristo que ellos estaban buscando, no es ese Cristo que ellos querían. Entran en este problema. Por eso el Antiguo Testamento tenemos que entenderlo de esta forma. ¿Por qué Cristo tuvo que morir? ¿Cuál es el mensaje del Antiguo Testamento, de forma muy resumida, sobre la muerte de Cristo, que es la imagen de nuestra muerte en este tiempo? Sacrificio del animal, Génesis 2 y 4. Génesis 2, me hago referencia a cuando peca el ser humano, se haya desnudo, se haya descubierto, se haya avergonzado, se haya habiéndose separado de Dios en pecado, y Dios tiene que matar, sacrificar un animal para ocultar, para tapar la vergüenza y la culpa de la persona, que es ya una imagen de Cristo muy primitiva. Pero también la encontramos en Génesis capítulo 4 con Caín y Abel, cómo Caín hace el sacrificio del campo, de la fruta, de lo que va encontrando, que va tomando y lo pone en el altar. Pero Abel es el que entiende que el sacrificio tiene que ser de animal perfecto, sin mancha, el mejor sacrificado para Dios. Dios ve a Abel y a su sacrificio, lo ve bueno, ve a Caín y su sacrificio y lo ve mal. Es la respuesta o la bendición del monte de Moriah. Tienes que sacrificar a tu hijo Abraham, tienes que tomar a Isaac y sacrificarlo. Abraham, ¿qué es lo que le dice a su hijo? Dios va a proveer, Dios dará la respuesta y va a dar a su hijo en sacrificio. Pero en vez de que muriese su hijo, Isaac,
había un cordero que iba a morir en lugar de Isaac. Es decir, ¿cuál es la respuesta? Que para que mi hijo, para que no muera, Dios ha provisto del carnero, del cordero o del animal que fuese, para que Él muera en nuestro lugar. Es lo que nos encontramos en la Pascua. No, Éxodo 22, no, Éxodo 12. Perdonad la referencia errónea. Éxodo capítulo 12, versículo 13, que está hablando de qué? De que la muerte, el sacrificio del cordero, comiendo la carne y luego utilizando la sangre para ponerla en el marco de la puerta, es lo que hace que la muerte pase de largo y no entre en tu familia. Que yo soy salvo, que en mi familia no hay muerte cuando la sangre está puesta alrededor de la puerta. Cuando hay sacrificio de animal, no hay muerte. Cuando la Pascua se celebra, no hay muerte. Jonás, capítulo 2, otro ejemplo. ¿Qué es lo que tuvo que experimentar Jonás? Que al caer en el mar y ser tragado por él muere, su antigua naturaleza muere y tiene que volver a resucitar, es decir, tiene que volver a vivir, a resucitar, como otra criatura diferente que sí cumple con el plan de Dios. Es una antigua naturaleza que se va, una nueva que nace. Es el bautismo de Jesucristo, por ejemplo, Marcos 1. Es él mismo, Jesús, bautizándose, mostrando a los demás esa necesidad. Hay que morir, hay que dejar de ser para volver a ser algo que es justo y que es correcto a los ojos de Dios. Todo esto y otras tantas cosas son las que nos están hablando de Jesucristo como el Mesías que tiene que morir para que nosotros podamos vivir. ¿Por qué era necesaria la muerte de Cristo? Porque el resultado del pecado es la muerte. Porque dice en la palabra de Dios que si coméis del árbol, si pecáis, hay muerte. Y cuando viene el pecado al ser humano, hay muerte al ser humano. Era la consecuencia, no el castigo, es la consecuencia de los errores de esos problemas. Y este es el estado en el que estamos ahora mismo. Al igual que dice la palabra, por la muerte de uno todos somos salvos, y anteriormente dice que también por el pecado de uno todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. O porque por cuando todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Capítulo 3 de Romanos. Es de lo que te está hablando este texto. No hay justo ni aun uno. Nadie lo puede ser. Y como todos estamos en pecado, todos merecemos morir. ¿Por qué era necesaria la muerte de Cristo? Porque la muerte de Cristo se coloca en el lugar en el que nosotros teníamos que estar. Por lo tanto, aunque yo no sea justo y aunque yo peque, en mi lugar, por mi muerte, está la muerte de Cristo. Estamos atrapados por causa del pecado. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, porque es la naturaleza de las personas. Cuando no estamos en Cristo, estamos en este problema. Cuando no somos de Cristo, somos del diablo. Cuando nuestro Padre no es el Padre Celestial, es aquel que opera, que tiene el poder y tiene la capacidad de controlar el mundo. Juan 8:44 es el estado de las personas que no tienen a Cristo. Pero a causa de la muerte es que Cristo nos compra por su sangre para llevarnos a ser sus hijos. Juan 1:12 es que yo no tengo que estar atrapado por causa del pecado, yo soy libre porque Cristo me ha comprado con su sangre. Y creyendo en lo que Cristo hizo, yo paso a ser un hijo de Dios. 4 Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que yo ahora en Cristo tengo vida.
pero si no estoy en Cristo, tengo muerte. ¿Por qué? Porque el pecado me lleva a la muerte, el Espíritu de Cristo me lleva a la vida. Es decir, Cristo al morir por los pecados me trasladan a la vida, me sacan de la muerte y me llevan a la vida. Romanos capítulo 5 nos dice el versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es el amor, en que yo, sin merecerlo, siendo pecador, Cristo muere por mí. Y esto es el amor de Dios. Cristo muere por mí porque yo soy un pecador y no puedo hacer nada para salir de este problema. Versículo 19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El hombre desobediente peca, se separa de Dios. La obediencia de Cristo, muriendo por nosotros, nos salva de la muerte, nos hace justos para poder conseguir la vida eterna. La obra de Cristo es la que a mí me lleva de la muerte a la vida. ¿Por qué era necesaria la muerte de Jesús? Porque había que pagar por nuestro pecado. Hay que pagar por el pecado. Hay que recuperar lo que se ha perdido. Hay que restituir y arreglar ese problema. Y la forma de arreglarlo es satisfaciendo esa muerte. ¿Cómo? A través de Cristo en la cruz. No la nuestra personal, es la de Cristo. Por eso dice la palabra que en Cristo nunca moriremos, jamás lo haremos. ¿Cómo ocurre eso? Porque la muerte terrenal, que no tiene ningún tipo de valor e importancia, no quiere decir que estemos muertos espiritualmente y seremos y viviremos por la eternidad. ¿Cuál es el resultado de la muerte de Cristo? Pues que Cristo muere por nuestros pecados. Según de Corintios 2, o sea, perdón, 5, 21, dice el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuál es el resultado? Mis pecados se van y yo me hago justo. Pero pastor, si antes tú has dicho que no hay justo ni un uno, claro, no somos justos por nosotros mismos, pero como Cristo ha quitado el pecado de nosotros, sí podemos llegar al Padre. En segundo lugar, Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Para llevar el pecado, para quitar la culpa, para sacar de nosotros lo que nos separaba de Dios y lo que nos mantenía en esa ley del pecado y de la muerte. Somos entonces, Hebreos 10:10, como dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Leemos el versículo de atrás adelante. Una vez Jesucristo hizo la ofrenda de morir por nosotros y por lo tanto nosotros somos santificados, es decir, apartados, guardados para Dios, no perfectos, guardados para Él. Es decir, Dios nos reclama, nos recibe, nos abraza cuando Cristo entrega su vida en el lugar de la nuestra. En la obra de la cruz de Jesucristo es única, una vez para siempre, una vez para todos aquellos que la abrazan. No tengo que experimentar una salvación y después otra y otra. No, yo ya acepto la obra que es una y única, una vez, para arrebatar de mí todo ese pecado. No tengo que continuar en ello. La obra ya está hecha. Y la obra de Cristo es absoluta. No tiene que ver con mi insistencia. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Mis errores
del presente no nos separan de la salvación, sino que ya están cubiertos. Mis errores, mis problemas, mis defectos, lo que yo pueda hacer y lo que yo pueda equivocarme, ya está cubierto en la cruz. Por lo tanto, el pasado, presente y futuro está resuelto en Cristo. Y así es como nosotros somos justos. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es decir, yo, injusto, me convierto en justo a través del padecimiento de Cristo en la cruz. Como dice, se padece una sola vez por los pecados, el que es justo por nosotros, que somos injustos, para llevarnos a Dios. Punto. Se acabó la discusión en este sentido. Esto es el mensaje de nuestra vida. Y esto es el mensaje para el campo. Y esto es el mensaje para los discípulos, para los hermanos, para aquellos que comienzan y para los que quieren escuchar. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de la cruz es el mensaje de poder para solucionar mi problema, mi respuesta. En tercer lugar, ¿cuál es el secreto de la muerte de Cristo? Vamos a ver tres secretos. Primero, Primera de Juan 3:8, dice la segunda parte, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. ¿Qué ocurre con la muerte de Cristo? Rompe con el poder de Satanás. Satanás no tiene poder sobre mi vida. Si yo estoy en Cristo, todo lo que Satanás quiere hacer en mí, en Cristo, yo estoy liberado de todo este problema y soy libre en Él. Por esto es tan importante que nosotros vivamos una vida como en Cristo, en esta respuesta, en el poder de Cristo. No una vida que vuelva a nuestra antigua naturaleza, sino una vida que se fije y que ande hacia la cruz de Cristo. Y poco a poco ir perfeccionándonos en ese proceso en el cual nosotros vamos alcanzando, como dice la palabra, esa madurez espiritual, como he recordado en 2 de Pedro 2, que es lo que voy a predicar mañana, versículos del 1 al 10, por ejemplo, donde está hablando de la leche espiritual que nos lleva a encontrar una respuesta completa en Cristo, saliendo de aquello que causa el estar fuera de Cristo, que es la mentira, la maldad, el engaño, el embuste, hablando sobre la iglesia y sobre las personas. Es abrir un camino para encontrarnos con Dios. Juan 14:6. Camino, verdad y vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí, dice el Señor. ¿Cómo vamos a poder ir a Dios? No, a Dios podemos ir si somos muy buenos en lo que hacemos. Es decir, todo lo hacemos bien. No, pues entonces cumpliendo muy bien todas las leyes que hay en la Biblia. No. Siendo muy buenos. No. ¿Cómo entonces podemos alcanzar a Dios? ¿Estudiando mucho? ¿Creciendo mucho intelectualmente? Tampoco. ¿Cómo alcanzamos a Dios? Únicamente a través de Cristo. ¿Por qué? Porque es como Dios lo ha querido hacer. Es el método que Dios ha establecido. Es el camino que, habiendo una distancia entre nosotros, Dios dejó un camino preparado que podíamos recorrer. Esto es la misericordia y el amor de Dios. Que aun nosotros siendo injustos e inmerecedores de ello, Dios deja una vía para que nosotros podamos volverle a alcanzar. Es acabar con el cuerpo de pecado. Romanos 6:6 dice que el viejo hombre fue crucificado con Cristo para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, es un cambio de vida en el cual yo voy a entregar mi vida a Dios y no voy a vivir una vida que únicamente esté centrada en lo que a mí me apetece, a mí me gusta, a mí me hace sentir bien, una vida que Satanás controla, que hace el mal finalmente.
Es cambiar mi vida, morir yo por la nueva identidad en Cristo. De ahí el bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es el acto simbólico ordenado por Cristo para que nosotros mostremos, primero a nosotros mismos y después públicamente, que mi antigua naturaleza se va y nace una nueva, que el viejo hombre y la vieja mujer se van para que nazca una nueva, que mi pecado se queda en ese agua, esa nueva antigua naturaleza de pecado, de injusticia, de hijo del diablo, para que yo ahora vuelva a nacer como un hijo de Dios, revestido, un hijo de Dios con una nueva identidad y con un nuevo propósito de vida. Es recibir a través de la obra del Espíritu Santo el poder, la fuerza, para aquello que antes me tenía preso, ahora pueda estar libre. Y esto es una respuesta enorme, porque el secreto de la muerte de Cristo deshace las obras del diablo, abre un camino para Dios y nos lleva a esa vida donde estamos creciendo, perfeccionando para el Evangelio. Todo esto nace del Antiguo Testamento. Génesis 3:15. ¿Qué es lo que dice Génesis 3:15? Que la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Que la simiente de la mujer, la simiente, el hijo de la mujer, va a aplastar el poder y la autoridad de aquel que mintiendo engaña, tergiversa, manipula y lleva al hombre al pecado. ¿Qué es? Génesis 4 de 1 a 9. Es el sacrificio de la sangre que empezamos a ver ahí. Incluso antes ya lo hemos visto en Génesis 2. ¿Cuál es el sacrificio que a Dios le agrada? ¿Cuál es? Es una vida por otra vida. Mi pecado, mi culpa, mi transgresión, mi muerte va a través de ese sacrificio. Es el Cordero de Dios. Ahora sí, Éxodo 12. Está bien el texto ahora. Versículo 13. El Cordero de Dios que en la muerte suya, la nuestra, se libra. Es un Abraham justificado por fe, como dice Juan 8:56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Y luego continúa en ese contexto y podemos leer en Romanos, podemos leer en Gálatas, cuando Pablo está hablando ¿de qué? Pablo está hablando de que Abraham fue justificado no por su capacidad para seguir una ley que no había, sino porque él tenía la fe. Y a través de la fe que tenía nos encontramos esa respuesta. ¿Cuál es la fe? La fe en Cristo. ¿Cuál es la bendición? Que yo soy libre por su obra. Punto número 6, es el penúltimo, perdón, 5, es el significado del cumplimiento del Antiguo Testamento. Hablan el Antiguo Testamento y se cumple en el Nuevo Testamento. Nacido de virgen, sin pecado. Lo encontramos en Mateo 1:23. Es el Espíritu Santo que desciende al Hijo de Dios, Mateo 3, del 16 al 18. Es la presencia del reino de los cielos, Mateo 3:2. Es el verbo que se hizo carne, Juan 1, bueno, 1 del 1 al 14. Lo encontramos todo ello. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Es el cumplimiento de todo lo que estaba preparándose en el Antiguo Testamento. Es el cumplimiento del plan de Dios. Es el cumplimiento de los designios y el método de Dios para salvarnos. Por eso era importante que Jesucristo muriese y luego más tarde resucitase, porque tenía que cumplirse todo parte por parte conforme estaba escrito en las Escrituras. Lucas 24. Leed el capítulo, es muy interesante, sobre todo los discípulos de Maús y finalmente capítulo 24, que termina ya el Evangelio, donde te está hablando de que Jesucristo les tiene que volver a explicar otra vez a sus discípulos que era necesario que Él padeciese, muriese y luego resucitase de entre los muertos.
Pero ¿cuál es el punto clave? Que lo hablé el miércoles en el culto de oración. Que Él les tiene que abrir el entendimiento para que ellos entiendan la escritura, para que sus conceptos anteriores pudiesen marcharse y pudiese quedar aquello que tenía realmente el valor, para que todo aquello que se había metido en la cabeza del judío en cuanto al Mesías pudiese eliminarse para que se quedase aquello que de verdad o aquello que era cierto. Es la respuesta absoluta de comprender que Jesús es el Cristo. Y luego terminamos hoy ya con este capítulo, perdón, este punto número 6 es el camino para vencer la muerte, que es la resurrección. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La resurrección de Cristo en la cruz me da a mí la posibilidad, la capacidad, para que aceptándolo y subiendo a la cruz con Cristo, mi viejo hombre pase y yo pueda vivir en él. Y en vez de vivir ese tiempo físico, como dice aquí, este tiempo en la carne, lo pueda vivir en esa fe de Jesucristo. Y en esa fe de Jesucristo, yo voy a encontrar la respuesta. Yo voy a encontrar esa regeneración, voy a encontrar esa nueva persona que Dios quiere ser en mi vida. Es entregarle toda la gloria a Dios. Por ello lo hizo, por su gloria absoluta. Primera de Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La resurrección es la gloria de Dios, todo lo que hagamos que sea para Él y por ello. Yo no puedo glorificar a Dios a su altura y a su merecimiento, pero al menos en mi nivel y en mi capacidad, todo lo que yo hago para la gloria de Dios. Y finalmente encontrar ese valor absoluto en Jesucristo. Filipenses 3 lo hemos leído hoy, si os acordáis, ¿no? Filipenses 3 del 5 en adelante, dice la palabra que para mí, dice el apóstol Pablo, eran muchas cosas ganancia, cosas muy importantes y relevantes, ¿no? Pero que a través de conocer a Cristo, todo es como una basura. Versículo 14, después de lo que hemos leído, dice, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la meta, estar en Cristo, vivir en Cristo y finalmente que Cristo venga a buscarnos. Esa es la finalidad de nuestra vida, el que yo pueda estar en Cristo, pueda vivir en Él, en su plan, en su propósito y finalmente esperar a su venida, tanto si lo puedo ver como si ya habré pasado este tiempo físico y tendré que esperar hasta el día final. Y esta es la respuesta de nuestra vida, que el camino para vencer la muerte es la resurrección. La resurrección es la muestra de la gloria más absoluta de Dios. Y con esa resurrección también va la nuestra. Y al igual que Cristo resucitó de entre los muertos, yo también venceré esa muerte y podré estar en la eternidad. Ya no con este cuerpo tan imperfecto, con las enfermedades y las dificultades que tiene el mundo físico, sino con esa perfección absoluta, ese revestimiento de cuerpo en el cielo. Así que hermanos, os bendigo en el nombre de Cristo para que podáis ir al campo con este mensaje, que podáis acudir a las personas y entregarles realmente esta verdad y esta esencia, la esencia de la muerte de Jesucristo, pero que es, por lo tanto, mi vida. Su muerte significa mi vida. Y que Cristo muriese en la cruz, para mí, lo significa todo. Por eso mismo, el mensaje a los discípulos, a los nuevos creyentes, a aquellos que vayamos a predicar, tiene que ser este. Es el mensaje de Jesucristo en la cruz. Es el mensaje
que ellos necesitan. No es religión, no es iglesia, no es ley, es Jesucristo. Y en este mensaje tan completo es el que ellos van a encontrar la respuesta. Y si no quieren, pues no pasa nada. Otra persona estará esperando ese mensaje. Lo escuchará, lo recibirá y lo podrá experimentar. Así que os bendigo en nombre de Cristo para que podamos durante esta semana predicar y encontrar a aquellas personas que van a recibir este mensaje de Jesucristo. Padre, te damos gracias por este mensaje, el cual nace de tu palabra, el cual nace de tu propósito para nuestra vida. Gracias, Padre, porque en ti lo encontramos todo, en ti hallamos toda respuesta absoluta, en ti hallamos la solución de nuestra vida. Gracias, Padre, te queremos dar porque realmente, Señor, hemos hallado esa bendición absoluta. No tenemos que buscar en ningún otro sitio, no tenemos que hacer ninguna otra cosa, solamente disfrutar de ti o de estar en ti. Oramos, Padre, pidiéndote, como dice Galatas 2:20, que podamos, en ese tiempo en el que vivimos, que podamos hacerlo en la fe de Jesucristo, que lo podamos hacer en la fe de que tú estás con nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, pastor. Amén. Muchas gracias.